Señor Jesucristo sea sobre ustedes, hermanos. Ahí está. Ok, bueno, gracias a Dios por este día en el que podemos reunirnos en su nombre y para poder considerar la Escritura. ¿Están listos? ¿Están listos para recibir la palabra del Señor? Bueno, vamos a orar antes. Ya sé que mi hermano oró ahorita por esto, pero quiero pedirle al Señor también que nos ayude. Señor, disponemos nuestro corazón delante de ti. Padre, no nos acercamos o no estamos en esta reunión pretendiendo saber algo, sino queremos tener un corazón que está escuchando tu voz, Señor. Señor, comunícanos lo que hay en lo íntimo de tu ser, Señor. Comunícanos, Señor, lo que hay en tu propósito y en tu deseo. Queremos alinearnos, Señor, a tu visión, queremos alinearnos a tu propósito, Señor, y abrimos nuestro corazón, Señor Jesús. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor, por completo, para que vengas y entres en nosotros y nos convenza, Señor, acerca de las cosas en las que tenemos que estar. Señor, que tu palabra hoy corra entre nosotros y sea de edificación, Padre. Construya, Señor, en nosotros la vida que has preparado, Señor, para que andemos en ella. Señor, quita toda distracción de nosotros. Señor, que sean confundidos los planes del enemigo. Señor, y que tu nombre sea exaltado en gran manera. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, la vez pasada comenzamos a hablar de un tema que se llama la visión celestial. Y comenzamos a hablar de cómo es que el hecho de tener el mismo objetivo que Dios tiene nos va a hacer efectivos en nuestra manera de vivir. Llegaremos al mismo punto, ¿no? Y hoy quiero continuar, son muchas conferencias de esta serie que tengo, y vamos a hablar de un aspecto, y conforme vayamos avanzando, vamos a ir descubriendo más cosas, pero tenemos que sentar una base para saber, para entender la visión celestial. Hay una base fundamental, ¿no? Para poder comprender la visión celestial. Sobre esa base, más bien, nosotros debemos de construir todo lo que vayamos a entender, ¿no? Y si no existe esta base, entonces todo lo demás no puede construirse, porque esta base es la roca que el Señor puso como un fundamento. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29 al 34 y luego del 35 al 39. Y vamos a hablar de un momento en la historia del Señor donde se sienta esta base. Entonces, acompáñenme por favor ahí. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, ¿cuál Juan es este que está aquí? Juan el Bautista, ¿están de acuerdo? Está Juan el Bautista en el río Jordán y vio que Jesús venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendió del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Verso 34, y yo no le conocía. Ya se dieron cuenta que hay dos veces que menciona esto, que él no le conocía. Dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Dice, y yo le vi. Okay, entonces aquí hay dos, yo no le conocía, y hay un yo le vi, ¿no? Y luego dice, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces vamos a hablar rápidamente de este aspecto, o vamos a tomarlo como una base para después hablar del verso 35 en adelante. Entonces, aquí encontramos que
el Señor Jesús se presenta delante del Señor y hay un testimonio de parte de este hombre que recibió de Dios. Observen esto, por favor. La visión celestial está basada en la persona del Señor Jesucristo. No hay otra visión. La visión celestial no tiene otro fundamento más que la persona del Señor Jesucristo. Y esto es sumamente importante. No sé, el Evangelio y todo el obrar del Señor a partir de este momento, de la expresión de este ministerio, no se ve construida basada en la religión, basada en las denominaciones, en las formas. Se ve basada en la persona del Señor Jesucristo. Y esto para mí es súper importante que lo comprendamos, porque hoy en día la religión cristiana construye un montón de objetivos y de cosas no basadas en Jesucristo, sino en sus propias imaginaciones y pensamientos. Se construye en base a una denominación, se construye en base a un movimiento y a una serie de cosas que ni edifican, ni construyen, ni van al objetivo de Dios. ¿Me explico? Y por eso es tan importante que nos acerquemos a la Escritura de una manera muy, muy seria, porque hay muchas cosas hoy que vamos a decir, nos podemos ir con la finta en ese sentido, ¿no? Por alguna razón me apareció un video ahí del Shekinah de Dios y de que en una congregación estaban y de pronto vino una nube sobre todos y de pronto como que cuando lo mencionan parece muy sensacionalista el asunto, como que la gloria de Dios vino sobre nosotros. Y entonces necesitamos ser muy serios en esto, en verdad, porque suena muy, el mismo Shekinah de Dios del Antiguo Testamento ahora está con nosotros. No, mi hermano, eso no existe. ¿Me explicó? Aunque suene muy espiritual, aunque suene muy maravilloso, el Shekinah de Dios no se expresa de esa manera entre nosotros, porque eso fue en el Antiguo Testamento. Hay una expresión del Shekinah de Dios mucho más gloriosa hoy, y no es física, es profunda en nuestro corazón, es íntima en nuestro corazón. La gloria de Dios está en su iglesia, mis hermanos. Está en la expresión de la iglesia, en las obras que hace la iglesia, en el hablar de la iglesia, en el vivir de la iglesia. Y es una gloria mucho mayor que cualquier nube que pudiera aparecer, ¿no? Y bueno, ya después de eso, otros más, que grandes maravillas están pasando y están apareciendo diamantes en medio de las Biblias de las personas. Y yo me pregunto, ¿de qué sirve tener diamantes en la Biblia? ¿En dónde está la edificación de la iglesia? ¿En dónde está la construcción? ¿Será que Dios tiene en su mente la visión de decir, yo quiero que les aparezcan diamantes en sus Biblias a las personas? ¿A dónde va el Señor si ese fuera su objetivo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esas cosas? Y a mí me parece muy sorprendente porque perdemos de vista justamente esto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la visión celestial, hermanos. Ese es a lo que tenemos que apuntar en la vida y en el haber, en el hacer de la iglesia. Tiene que apuntar a Jesucristo como la base de todas las cosas. Y yo no puedo negar los milagros o maravillas que se puedan hacer en medio de la iglesia. No estoy diciendo eso. Pero a veces nosotros ponemos la visión de Dios en ese sentido, como si ese fuera el objetivo de Dios. Como si esa fuera la visión que Dios tiene de la construcción en medio de nosotros. ¿Para qué sirve una nube en medio de una iglesia? ¿Para qué podrían servir diamantes que aparezcan en nosotros si seguimos siendo las mismas personas inconstantes? Si seguimos siendo las mismas personas que no se relacionan con el Señor, que no expresan la vida de Dios en medio de su haber. Por eso es tan trascendente que atendamos a esto. He aquí el Cordero de Dios, decía Juan el Bautista. Y hay una cosa interesantísima aquí, porque Juan habla 2 veces acerca de que él no conocía quién era esta persona que se acercaba a ellos. Ahora, tenemos que recordar que Juan el Bautista es primo del Señor Jesús. ¿Está claro lo que digo? Eran primos, o sea, se conocían.
Pero dice que él no le conocía. ¿No le conocía como persona? Definitivamente que sí. Él no conocía que él era la visión celestial, que por medio de este hombre Jesús, él desarrollaría toda la obra de salvación a la que nosotros tendríamos que entrar. Y esto es muy significativo porque nosotros podemos no conocer a la persona a la persona en donde el Señor quiere fundamentar la visión en nuestras vidas. Es válido, es válido. Es válido decir, Señor, es que no conozco cómo es que tú vas a hacer las cosas a través de Jesucristo en nosotros, ¿no? Porque no había. ¿Podía conocer a Jesús de una manera física? Sí, pero quizás no lo conocía de una manera espiritual, como lo está teniendo en este momento. Y el Señor se encargó de tomarse el tiempo para revelarle a Juan que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el propósito de Dios para traer gran salvación a los hombres. El Señor vino y dice que Juan el Bautista, lo que oí, dice, el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo como una paloma, ese es el que yo he llamado. ¿De acuerdo? Y entonces esta expresión vino sobre la persona de Jesucristo. Quiero que pongas atención a esto. Necesitamos recibir del Padre la expresión de que Cristo es la visión celestial. No solamente podemos decir, yo les puedo decir, Cristo es la visión, es el fundamento de la visión celestial, y ustedes digan, sí, amén. No. Necesitamos recibirlo del Padre. Necesitamos que el Padre nos dé este aspecto en nuestro espíritu. Necesitamos, ahorita cantábamos una canción también viejita pero bonita, ¿no? Esa de Cristo, dice, déjame besar tus pies, ¿no? Déjame de ti beber agua viva, ¿no? Y ella me restaurará, dice, y termina diciendo, y así podré escuchar tu corazón, ¿no? Me acuerdo perfecto de esa canción. Pero hay un principio en todo esto. Déjame besar tus pies, Señor. Déjame estar delante de tu presencia. ¿Por qué María quiso estar a los pies de Jesús? ¿Por qué ella besó sus pies? ¿Por qué derramó ese perfume gustoso sobre él? ¿Saben por qué? Porque había recibido del Padre la revelación de que Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, el escogido de Dios para traer salvación. Y solo hasta entonces ella comprendió que no había ninguna otra tarea que hacer más que estar a los pies de Cristo besando sus pies, con toda humildad, con todo su amor en su ser, derramó ese perfume y estuvo ahí haciendo eso, incluso recibiendo las críticas de los que estaban alrededor de ella. Pero ella tuvo la revelación de que no había mejor lugar que estar más que a los pies de Cristo, mis hermanos. No había mejor lugar. Él era el fundamento. Ella sabía, ella conocía que ese era lo que le mantendría en el futuro para poder obtener estar en la voluntad de Dios. Y nos queda a nosotros como un testimonio de esa realidad. Puede ser que conozcas a Cristo de una manera histórica y hasta de una manera religiosa, pero Cristo quiere que lo recibas del Padre, que sepas que Él es el Mesías y que toda la visión celestial está basada en Él. No está basada en nuestra conveniencia, no está basada en nuestro éxito, no está basada en nuestros logros, no está basada en nuestros dones, no está basada en las virtudes que haya incluso del Señor en nosotros, está basada en el precioso Señor Jesucristo. Y entonces cuando nosotros recibamos esta visión, sabremos que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que todas las decisiones que tomemos, tienen que tener como objetivo el Señor Jesucristo, para la construcción de esto que Él está haciendo. Juan el Bautista dice en el verso 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, ¿no? Y tenemos que abrir nuestra visión espiritual para poder comprender esto. Van a vender pozole el próximo domingo, ¿no? ¿Ok?
¿Por qué van a vender pozole? Porque necesitan pagar los gastos que hay de este lugar. Pues, ¿vamos bien? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ok. ¿Ustedes creen que necesitaríamos tener la visión celestial para hacer eso? Claro que sí, porque el hecho de que estemos reunidos en este lugar no está basado en un asunto mezquino, en un asunto propio, no está relacionado con el bienestar de una persona, sino para que la palabra de Dios pueda ser predicada en medio de nosotros con libertad. ¿Sí está quedando claro? Entonces, cuando yo colaboro con eso, cuando yo aparto mi pozole de la próxima semana y después de las clases me siento, le echo chicharrón, bueno, no sé si le vayan a echar chicharrón, lo que le tengan que echar, y me lo estoy comiendo, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy participando de la visión celestial. Porque digo, Señor, esto lo hago porque deseo aportar y colaborar con la iglesia local en la que tú me has plantado para llevar a cabo tu propósito sobre la tierra. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? No es un asunto de decir, ay, no, es que aquí no lo hacen. ¿Quién lo va a hacer? Ah, pues la hermana Chencha, no sé. La hermana Chencha lo va a hacer el pozole. Ah, no, es que a ella no me gusta cómo lo hace porque no le echa acitrón, no sé, yo no estoy hablando por ahí. No se trata de eso, ¿me explico? Sí, lo puedes ver. No se trata de eso. Se trata de que veamos que eso está construyendo una entidad espiritual mucho más profunda, mucho más íntima. Los hermanos que tocan en la alabanza, ¿serán los mejores músicos del mundo? No lo son. Pero ¿saben qué? Lo están haciendo de todo su corazón. Están sirviendo al Señor en ese sentido. Tampoco los estoy menospreciando, ¿no? Pero están haciéndolo con un corazón de decir, Señor, vamos a cantar para que todos podamos hacerlo en la misma frecuencia, en el mismo entendimiento, y que tu nombre sea exaltado en medio de esas cosas. Y entonces nos unimos, ¿me explicó? ¿Sí está clara la cosa? Por causa del Señor, porque Él es la visión celestial. No es que tan bien toquemos o no, porque entonces mejor contratamos a Luis Miguel, ¿no? Si es que todavía canta, ¿no? Y lo podemos traer porque él canta muy bien, ¿no? Y que nos cante las canciones que más nos gustan a nosotros. Porque la visión celestial no se trata de nosotros, amén. La visión celestial se trata del Señor Jesucristo, de su obra en nosotros. Y necesitamos que el Señor nos abra nuestros ojos y recibamos de Él esta realidad. En este momento hay una expresión pública de todo esto. ¿Dónde estaban? En el río Jordán, ¿se acuerdan? Y dice la Escritura que la gente venía de muchos lugares a que fueran bautizados por Juan el Bautista. Ellos estaban siendo bautizados ahí. Había una gran multitud en donde el Señor, por medio de Juan el Bautista, hace esta declaración: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero que observes esa declaración poderosa, porque Él estaba en ese momento hablando incluso de su destino final. Él era el que iba a quitar el pecado del mundo. Qué tremenda cosa. Así que tú y yo tenemos que tener como base eso. El Señor Jesús es la base, es el fundamento de la construcción de la visión celestial. Esto es algo bien tremendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un campamento de jóvenes. Vamos a hacer un campamento de jóvenes, o un retiro de matrimonios, o un seminario para mujeres, o un seminario para hombres, o vamos a predicar a la cárcel, y todas esas cosas suenan bien. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero la pregunta es, ¿están basadas en la visión celestial? ¿O están aportando a nuestro ministerio? ¿Sí notan la diferencia? Una cosa es decir, Señor, hacemos todo esto por gloria de tu nombre, por fama de tu nombre, por reconocimiento de tu nombre, para que tú seas conocido y exaltado por todas las personas en todos estos diferentes ámbitos. O nacen solamente de un movimiento que quiere hacer y que está entretenido con un evento y otro evento y otro evento y otro evento y otro evento para que la gente se prenda. Y perdemos de vista de que no tiene ningún sentido. La visión celestial no incluye que nosotros nos prendamos.
La visión celestial incluye que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Y piensa en todas estas cosas. ¿Ha sido algún concierto de música cristiana? ¿Cuál es el sentido de ese lugar? Y ese es justamente lo que tenemos que medir en nosotros. ¿Está abundando a la gloria de Dios o está abundando a la gloria del cantante? Porque nos encanta hacer eso. A los cristianos les encanta hacer eso. Les encanta reconocer, y no solo al cantante, al conferencista, invitado internacional, ¿no? A la religión cristiana le encanta eso. Y perdemos de vista que esa no es la visión celestial. La visión celestial no es hacer grande a nadie. La visión celestial es hacer grande a Jesucristo. Porque Él es el centro, Él es el cimiento correcto de este asunto. Entonces, cuando alguien o algo tome la preeminencia de Jesucristo, ahí ya se perdió la visión celestial. ¿Sí lo puedes ver? Mientras Jesucristo no sea el centro y que sea basado en sus propósitos, entonces ya se perdió la visión celestial. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar esta visión para no ser rebeldes a ella, para no estar en contra de ella. Bueno, voy a continuar. El verso 35 al 39 nos habla de otro momento. Un día después, de hecho. Y vamos a leerlo del 35 al 39. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, ¿ok? Fíjense bien, ¿cuántas personas había un día antes? ¿Cuántas? Un día antes, ¿cuántas había? Había muchas personas, no sabemos cuántas, porque de muchas regiones venían a ser bautizados por Juan el Bautista. Esto lo podemos ver en los diferentes evangelios. Y era algo muy público. Pero en el verso 35 nos dice que al otro día, ¿cuántas personas había? Había 3. Estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y recibieron exactamente la misma declaración de Juan. He aquí el Cordero de Dios. Y cuando ellos le oyeron hablar, dice, los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Ahí me voy a detener por otro momento. Hoy podemos tener la declaración acerca del mover de Dios. En esta asamblea podemos saberlo. Y podemos decir, amén, sí, Jesús es el centro, es la base de la visión celestial. Pero no es suficiente, hermano. Porque tú puedes salir de esta puerta, irte aquí enfrente a comerte unos mariscos con el paisa y haberse te olvidado todo. Y en la noche ni tener ni la menor idea, ni la más remota idea de lo que se habló. Y mañana lunes menos, porque ya estás en el ajetreo de que te subiste al metro, de que tienes que llegar temprano, de que llovió, de que ya se inundó, de que no se terminó el trabajo, de que... ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Y de pronto nos perdemos acerca de todo. Entonces aquí hay algo bien tremendo que el Evangelio de Juan nos dice. Y uno es que hay una revelación de estas cosas en la asamblea, pero no se puede quedar ahí. Tenemos que ir a algo más íntimo. Tenemos que ir a algo más cercano, algo más profundo en nuestro ser. Y es hasta que se confirma, escucha bien esto, y es hasta que se confirma en lo íntimo lo que escuchamos en el día de reunión cuando se produce algo en nosotros. Pon mucha atención a lo que voy a decir. Muchas veces salimos de la iglesia, y esto lo digo porque estoy incluyéndonos a todos, ¿no? Sales de la iglesia y te preguntan, ¿y cómo estuvo la conferencia? ¿Cómo estuvo la reunión de hoy? Estuvo tremenda. Estuvieron bien duros las pedradas, ¿sí o no? Lo hemos dicho, ¿no? No, me llegó mucho lo que el conferencista decía, me llegó mucho, y no, pues sí, yo creo que sí tenemos que cambiar, sí, qué cosa, ¿no? Ese es uno. Pero si nosotros no trabajamos con eso, eso se va a desvanecer.
Eso se va a perder. Ahí va a quedar. Quiero que observes una cosa. Hasta el verso 34, todos recibieron esta revelación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te voy a preguntar algo. ¿Cuántos siguieron a Jesús en ese momento? Según lo que nos dice el verso, este capítulo de Juan, ninguno. Solamente recibieron esa revelación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos dijeron, wow. Todos dijeron, amén. Todos dijeron, oh. Todos se sorprendieron. Pero de todos esos, te voy a decir, incluso había fariseos religiosos. ¿Se acuerdan que estaban ahí, se reunían? Y que les decía, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios? Ahí estaban. Y ellos se impactaron cuando recibieron esta revelación. Pero ninguno le siguió. Hasta el capítulo 35, es decir, el versículo 35, el día posterior a esta revelación, cuando Juan el Bautista les volvió a decir, he aquí el Cordero de Dios, dice que en ese momento, Juan y Andrés eran, ¿no? Siguieron al Señor Jesús. ¿Puedes notar la diferencia? En el primero, nadie le siguió, solamente lo recibieron. Todos dijeron, qué cosa tan tremenda. Pero fue hasta que se convirtió en algo íntimo. Fue hasta que se convirtió en algo profundo del corazón. Cerrada la puerta, orando a tu Padre que está en lo secreto, porque Él mira en ese lugar de comunión, en ese lugar de intimidad. El Señor se encargó de nuevo de repetir la misma idea. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces ellos fueron tan impactados. Ellos estaban con su maestro. ¿Quién era su maestro? Juan el Bautista. Estaban con el que les había enseñado, les estaba enseñando el camino del Señor, según lo había profetizado el libro de Isaías. Y ahí estaban ellos contentos con su maestro que los instruía, y de pronto les dice, ahora ya no me vean más a mí, sino vean a Él, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es al que tienen que seguir, Él es por el que tienen que ir en pos, no más en mí, porque es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Qué cosa tan tremenda está pasando aquí. Y dice que entonces le siguieron. Ahorita el hermano leía algo acerca de la palabra de Dios, de guardar las palabras de Dios. Eso es algo bien tremendo. No es un asunto nada más de obtener conocimiento y poder contestar bien una pregunta del juego de maratón bíblico. No, tiene que ver con una realidad profunda. Guardar las palabras de Dios es tomarla, meditarla, estar en ella y ponerla por obra. Y hasta entonces esa palabra se volverá una realidad. Y no solamente ese versículo que se leyó, sino incluso cuando Jesús habla acerca de ¿a qué comparará el hombre que oye las palabras que yo le digo y las pone por obra? Esa parábola de los cimientos, y se le voy a comparar a un hombre que construyó su casa sobre la roca y que hizo todo el cimiento de su vida, la visión de su vida era la palabra de Dios, y a partir de ahí construyó. Y entonces vinieron ríos y vinieron fuertes vientos, y pudo resistir la casa porque estaba fundada sobre la roca. Pero ay el hombre que cuando escucha la palabra de Dios no la pone por obra. Eso es algo bien tremendo, porque le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena, no ahondó, no buscó el fundamento sólido. Y entonces cuando vinieron las dificultades, fue grande su ruina. El día de hoy tenemos que comprender que la ruina de mucha de la religión cristiana está basada en esa. La ruina de la religión es que pueden venir muchos embates y no pueden contrarrestarla porque no están fundados sobre la roca. Ministerios completos, iglesias completas que se enfrentaron a dificultades y no pudieron soportarlo porque la base no era la visión celestial que es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces yo quiero preguntarte, ¿qué quieres para tu vida?
¿Quieres una vida que se sostenga a lo largo del tiempo? La respuesta es muy sencilla. Busca la revelación en la intimidad con el Señor Jesucristo. Que lo que tú escuches aquí sea algo en lo que tú trabajes en lo secreto. Tenemos que aprender esto. Y es una práctica que tenemos o debemos de tener. Yo escucho algo hoy. Hoy están escuchando ustedes algo. ¿En qué tienen que ocuparse el resto de la semana? ¿En qué nos ocupamos? Estoy hablando del ámbito espiritual. ¿En qué nos ocupamos? ¿Qué canciones cantamos? ¿Cómo oramos? Fíjense, a veces la oración, hacemos una lista de oración con 450,000 peticiones. Y ahí está, y oramos. No estoy diciendo que no debamos orar por las peticiones. Pero a veces no nos damos cuenta de que no trabajamos en base a lo que el Señor nos está revelando para hacer. El Señor nos está marcando una línea. Él nos dice, esta es la línea por la que tienen que andar. Y entonces nosotros cantamos canciones que están orientadas para allá. Oramos en cosas que están orientadas para allá. Y así todos los asuntos. ¿Qué sucede? Que no hay una eficacia en lo que se está haciendo basado en la visión celestial. Porque se diluye el trabajo. Se diluye. Ahora, ¿será que solo lo que yo estoy hablando se tiene que hacer? No. El que comparte hoy, el que comparte el jueves, el que lleva incluso en las reuniones de mujeres, en cada uno de los ámbitos de la iglesia, se tiene que acompañar de las mismas cosas. Por esa razón, en la iglesia tiene que haber un acuerdo en el espíritu. Esto es algo bien tremendo, porque no podemos cada quien estar tratando de encontrar una visión diferente. No. Y déjenme decirles una cosa. Esa visión no nos la va a dar una junta. Esa visión nos la va a dar el Espíritu Santo en nosotros. Hace unos meses me invitaron a San Luis Potosí. Ya les había platicado de esto. Y vinieron dos hermanos que son muy amados por nosotros. Uno de ellos es mi cuñado y otro, un hermano que desde mi principio de mi vida cristiana estuvo ahí. Nos invitaron a compartir a los tres. Y jamás nos hablamos para deciros, oye, fíjate que yo voy a hablar de esto y tú de qué vas a hablar, ¿no? Para que digamos lo mismo. No, cada quien se preparó para eso. Pero curiosamente, cuando le tocaba a uno de ellos la siguiente conferencia, era casi como si tuviera como la continuación de lo que estaba diciendo. Y la siguiente conferencia igual, y la siguiente conferencia igual. Y todas se empezaron a hilar, ¿no? Por supuesto también que nosotros estábamos a oír, para oír. Y cuando nos tocaba predicar, tocábamos algunos asuntos de ese sentido. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque necesitamos orquestar la vida espiritual para que se vuelva efectiva en medio de nosotros. ¿Está quedando claro? Necesitamos ser una orquesta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nuestros hermanos tocan y uno toca una cumbia, ¿no? en el piano, en el bajo toca un rock, el de la batería toca jazz, ¿no? Y las hermanas tocan jarana, ¿no? No sé si exista eso, ¿no? ¿Cómo sonaría lo que ellos estuvieran tocando? Se oiría un relajo, ¿sí o no? Se oiría algo totalmente, nadie podría saber, bueno, yo voy a seguir al de la batería, ¿no? No, yo con las hermanas, ¿no? Hasta me voy a mover así, ¿no? ¿Sí está quedando clara la idea? Sino que ellos tienen que estar perfectamente bien coordinados acerca de lo que están cantando para que todos podamos entrar en la misma armonía. ¿Voy bien hasta ahí? Entonces, ¿cómo es que la iglesia puede crecer en medio de la palabra? Cuando se encuentra en la misma labor de estas cosas. El día de mañana, es más, desde hoy en la tarde, permanece eso en mi mente. Yo tengo una práctica que me gusta mucho. Me gusta salir a caminar. Ahí tengo un parque muy bonito enfrente de mi casa.
Y me gusta salir a caminar. Y una de las cosas que hago es pensar qué se habló ayer en la Escritura. La última conferencia que escuché, ¿qué fue lo que me impresionó? Porque se pueden decir muchas cosas y no significa que puedas o tengas que recortarlas todas, pero por lo menos una. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces me gusta mucho pensar en eso y empezar a hablar con el Señor en ese sentido y decirle, a ver, Señor, ¿cómo es que en mi vida logro aplicar estas cosas dentro de lo que estoy haciendo? Y es un tiempo precioso. Yo les recomiendo mucho que lo hagan. Incluso también hay una explicación científica para eso, que cuando la gente camina, la sangre está corriendo y entonces oxigena el cuerpo, oxigena el cerebro y somos mucho más capaces de meditar y de pensar que cuando estamos solamente sentados. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo mucho que lo hagan y que traten este asunto con el Señor. Oye, Señor, escuché que el hermano dijo esto, ¿sí será cierto? Y empezar a tratarlo delante de Él, porque necesitamos que la expresión "he aquí el Cordero de Dios" no sea solo una expresión hablada en lo general, necesitamos que sea en lo íntimo. Amén. Y entonces, y solamente entonces, se volverá una realidad espiritual dentro de nosotros. Habrá un fruto de la palabra de Dios que se ha hablado. Y esto a mí me parece importante porque uno de los problemas de la pobreza en los cristianos hoy es exactamente esa. Ok, ya oí la conferencia del domingo, ahora dame otra conferencia. Oye, pero espérate, si todavía ni siquiera entendiste bien lo de la primera, no importa, dame otra. Y cuando oyes la otra, dices, ahora dame otra más. Y nunca se consolida ninguna cosa. Estamos recibiendo información, y en ninguna vivimos, en ninguna estamos, en ninguna está produciendo un fruto, en ninguna se está desarrollando. ¿Está clara la idea? Necesitamos ir a la intimidad para que el Señor nos ayude a que esto se produzca el fruto que Él está esperando. Oh, ¿sabes que el Señor envía su palabra y que Él espera que regrese a Él con un fruto? Piensa por un momento esto. La palabra de Dios es una semilla que se nos planta cuando es echada. Cualquier agricultor no lanza las semillas y dice, bueno, ya lancé las semillas y ya no me importa si dan fruto o no, acá voy a echar otras. ¿Está claro lo que digo? Ya se acabó el tiempo de sembrar de muchas cosas. Yo hoy en la mañana lo vi porque en ese parque hay muchos árboles y están rotas ya todas las vainas que tienen de sus semillas. Ya todas están rotas, ya todas están secas, ya se reventaron, ya cayeron las semillas, ya no va a haber semillas de aquí hasta el siguiente año. Oh, esto está bien tremendo. Escucha bien eso, ya no va a haber semillas hasta el otro año, porque las semillas ya se echaron. Y entonces ahora lo que sigue es que esas semillas produzcan el fruto que el Señor está esperando. Hay un momento de sembrar y hay un momento de cosechar. No podemos evitar eso. La palabra de Dios que escuchamos tiene que producir un fruto. El Señor está diciendo, te he dado mi palabra, dame el fruto, dame el fruto. Dame el fruto de la palabra de Dios, dame el fruto de la palabra, que yo pueda disfrutar de ese fruto, porque yo, diciendo el Señor, yo como labrador he sembrado la buena semilla en ti y estoy esperando un fruto de esa palabra. Oh, qué tremendo está eso. Y quiero que lo conectes con la parábola del sembrador. Y ahí está ese sembrador echando la semilla y dice que en algunos cayó junto al camino y no hubo ninguna cosa. Eso es lo que produce pobreza en el cristianismo. Que la palabra de Dios cae en un corazón tan duro que es imposible que germine siquiera. Y entonces vienen las aves del cielo y se la roban y no produce el fruto. Y entonces el agricultor, el labrador, el padre que sembró eso dice,
qué lástima que se echó a perder esa semilla, porque era una semilla muy gloriosa. Y yo esperaba un fruto, pero por causa de que no era la tierra correcta, no se va a producir ese fruto. Oh, está bien tremendo, ¿no te espanta? A mí sí me espanta. Y hablando de todas esas tierras, hasta la que es fértil, y en ese corazón que toma la palabra y la permite que se permee en la vida de la persona, entonces produce un fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Oh, entonces el labrador dice, no inventes. Los que hayan cosechado o los que hayan tenido semillas de una planta saben a lo que me refiero. De una semillita de lechuga que medirá 2 milímetros. Yo he llegado a tener 500 semillas de una sola planta. Una sola semilla me ha producido 500 semillas. 500 lechugas en potencia gracias a una sola semilla que planté. ¿Puedes ver lo que el Señor está esperando de nosotros? El Señor está esperando que esta palabra que estamos hablando hoy no se quede en el olvido, sino que se lleve a lo íntimo y produzca un abundante fruto que Él podrá recibir. ¿Amén? Bueno, me apuro. Estos dos discípulos, entonces, al oír, quiero hacer una nota nada más especial de Juan el Bautista. Todas las cosas que se hagan en la visión celestial en la iglesia, escucha bien, voy a repetir la idea de nuevo. Todas las cosas que se hagan en la visión celestial en la iglesia apuntan al Señor Jesucristo. Juan el Bautista no dijo, sí, no, pues es que yo sabía. O sea, yo soy el que señaló a Jesús. No, Él les dijo, síganlo a Él. Nunca nadie tiene que usurpar el lugar y la gloria de Jesús. Si alguien nos predica y es de gran edificación para nuestras vidas, nosotros tenemos que decir, no soy yo, es Jesús. Porque Él es el que hace eso. Amén. Que es que si cuidamos a los niños, si limpiamos aquí, si cantamos, si hacemos lo que queramos, todo tiene que decir, todo es para Él, porque Él es el que hace las cosas. Amén. La visión celestial incluye que sea la persona de Jesucristo a la que se le atribuyen todos los beneficios que hay en medio de nosotros. Qué tremendo está eso. A mí me encanta esa idea. Bueno, Él los orientó. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, verso 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Entonces, Jesús ni siquiera estaba en esa reunión. ¿Sí lo puedes ver? Él estaba pasando por ahí. Y mientras pasaba, estos dos hombres empezaron a seguirle. Entonces Jesús iba caminando y ellos iban detrás de Él. No sé si Jesús empezó a verlos, dijo, ¿qué hubo, ¿no? Ahí vienen estos atrás de mí, ¿no? ¿Qué? Y entonces, verso 38 nos dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué se traen? ¿No? ¿Qué buscan? ¿Qué se traen? Habló con ellos. Y entonces ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Esta idea a mí la primera vez que la vi me impresionó muchísimo. Hay algo que recibimos en lo secreto que nos hace seguir a Jesús. Amén. Por eso estás aquí hoy, ¿o no? Alguien te predicó el evangelio y entonces ese evangelio que despertó un aspecto espiritual dentro de ti, te hizo seguirle a Él. Ok, ¿de qué se trata esto? De que hay que leer la Biblia, ok, vamos a leer la Biblia. ¿De qué se trata esto? De que hay que orar a Dios. ¿Cómo oramos? Ahorita pasó una hermana a decirme, a hacer un esfuerzo por orar, qué bueno que lo hace.
y tenemos que aprender a orar, tenemos que ver lo que la Escritura dice en ese sentido y desarrollarnos en una vida de oración, ¿ok? De eso se trata y entramos en todo eso. Seguimos a Jesús porque encontramos que Él tiene palabras de vida eterna, amén. Por eso seguimos a Jesús, por eso estamos aquí, por eso cantamos, por eso aunque hace calor, estamos aquí, porque deseamos más de Él. Pero el Señor en esa búsqueda, escucha bien esto, te va a hacer otra pregunta. Mientras comiences en el andar del conocer a Jesús, Él te va a hacer esta pregunta. ¿Qué buscas? Y yo sé que esto no se predica, es muy difícil que se predica porque perdemos de vista estos asuntos. Pero déjame decirte una cosa, el Señor está preguntándote cuál es tu expectativa de seguirlo a Él. ¿Qué esperas que suceda? ¿Qué esperas que suceda? Ok, miren, todos hoy vienen muy lindos, bañados y peinados y perfumados. Todos vienen muy lindos. Pero mi pregunta es esta. ¿Qué esperas de esta reunión? ¿Qué esperas de esta reunión, de este momento? ¿Qué esperas de todo esto? ¿Cuál es tu expectativa? Decir, ay, pues ya que acabe para irme a comer. Ya ay, ¿a quién le toca el número de la tanda hoy? ¿No? O me pagó el Tupperware, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa de esto? Estás aquí porque sigues al Señor, amén. Entonces, el Señor te pregunta, ¿qué esperas? ¿Qué esperas recibir? ¿Qué crees que va a pasar en tu vida después de todo? ¿Qué hay en tu imaginación? ¿Qué hay en tu pensamiento acerca de eso? Porque esta es una pregunta trascendente para nosotros. A veces decimos, es que yo espero mi milagro. ¿Ok? Miren, no quiero decir que algo esté bien o esté mal. Simplemente tenemos expectativas en nuestro pensamiento. Yo tengo la expectativa de que ahorita oremos y yo sienta bonito dentro de mí. ¿Está quedando claro lo que digo? El Señor volteó con estos que le seguían y le dijeron, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Miren, Jesús les dijo, yo tengo una visión celestial, yo voy para allá. ¿Ustedes qué buscan? ¿Qué quieren? Y a lo largo de todos los evangelios encontramos la respuesta de esto. Porque una ocasión ellos se pelearon entre ellos para ver quién iba a ser el mayor. ¿Se acuerdan? ¿Qué esperaban ellos? Pues ya tenían un puesto, ¿no? Ya querían un hueso en el reino de los cielos. Ahí querían un hueso. Y unos todavía fueron más atrevidos y fueron con mami. ¿Sí o no? Y le dijeron, Señor, que mis hijos, uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Que no sean como esta chusma, ¿no? ¿Sí lo puedes ver? ¿Qué expectativa tenían? En ese momento querían tener dominio, querían tener poder, querían tener un lugar. Vuelvo a preguntar, ¿qué quieres, hermano, al seguir a Jesús? Es que yo quiero un marido, ¿no? Quiero una esposa sumisa y que conozca la palabra de Dios para que mis hijos estén educados en eso. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres del Señor? ¿Qué es lo que estás buscando del Señor? No, pues yo voy a ir a la iglesia fielmente y estar ahí porque en algún momento me tienen que poner a predicar. ¿Qué buscas? No, es que yo también tengo un talento para tocar la guitarra y a lo mejor la hago mejor que ese hermano. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscamos del Señor? El Señor está haciendo esta pregunta. ¿Qué es lo que estás buscando de Dios? ¿Qué es lo que estás buscando del Señor? ¿Sabes por qué lo hace? Porque el Señor va para un lugar que a lo mejor no es para el que tú vas. ¿Sí escuchaste lo que dije? Porque la visión celestial tiene claramente un destino. Y quizás el destino que tú estás buscando no es el del Señor Jesús. ¿Está clara la cuestión? ¿Por qué esto es así?
Porque a lo largo de los evangelios podemos ver que el Señor se encargó de alinear a todos sus discípulos acerca de la visión celestial, todo el tiempo. Señor, no nos recibieron estos samaritanos. Ay, siempre los odié, ¿no? ¿Quieres que oremos y que pidamos que caiga fuego del cielo sobre ellos para que los consuma? Y la visión celestial que tenía el Señor Jesús les dijo: ustedes no saben ni de qué espíritu son, porque yo no he venido a perder nada, he venido a salvar al mundo. Yo no he venido para que ellos sean consumidos. Ellos ahora, en este momento me rechazaron, pero después me oirán. Y después recibirán el mensaje de la salvación, porque he venido a salvar a todos. ¡Qué cosa tan tremenda! Y la visión celestial de estos discípulos estaba tergiversada acerca de lo que Jesús quería. Y el Señor está haciendo eso con nosotros, pero parte de una conciencia en nosotros de qué es lo que esperamos recibir del Señor, qué esperas recibir del Señor, qué esperas. Y es algo que tenemos que hablarlo con el Señor. Dios mío, yo creo que debo de obtener estas cosas. Y entonces el Señor, el libro de los Proverbios nos dice que Él nos enderezará nuestro camino. Él enderezará nuestras veredas. Él nos volverá al camino correcto, que es la visión celestial. Déjame decirte una cosa. Hay una situación que no dejará de cumplirse. Y esa es la visión celestial. La visión celestial es más grande que tu visión. Y más nos vale alinearnos nosotros a esa visión, a tratar de forzar a Dios para que se alinee a la nuestra. Él no lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero solo vendrá cuando estemos en lo secreto. Esta alineación no se produce en lo general. Yo quiero ser bien enfático en esto, y lo he dicho en todos los lugares donde me invitan, lo he dicho. Mis hermanos, las conferencias que se dan desde este lugar solo son el mostrar la puerta de entrada. No podemos pretender que por medio de nuestra predicación la gente va a ser transformada. En verdad se los digo. Solo podemos mostrar la puerta. Solo podemos orientarlos basado en lo que hemos encontrado del Señor. Decirles: por aquí, hermanos, por aquí, entren por esa puerta. Y cuando entren por esa puerta, hay una realidad en la que no han experimentado, quizás. Pero no se trata de que haya una transformación directa. No hay mis hermanos, el poder de Dios que salta para vida eterna solo produce el hambre por la visión celestial. El que transforma es el Espíritu Santo en nosotros. En lo secreto. Es cuando voy a lo secreto que ese precioso Espíritu trabaja dentro de mí. Es cuando voy a lo íntimo, cuando ese precioso Espíritu me convence. Es cuando voy a lo secreto que ese Espíritu me da lo suficiente para soportar eso que hay que enfrentar adelante. Amén. De tal manera que hay una obra de Dios que cumplirse. Tenemos que ver esta realidad. El Señor no solo les preguntó qué buscan, y ellos le contestaron adecuadamente en este momento. Ellos dijeron: Señor, ¿dónde moras? Estas palabras me estremecen, en verdad. Ellos le dijeron: no sabemos dónde estás. No sabemos dónde te encuentras, Señor. No sabemos. Queremos seguirte, pero queremos saber dónde moras. ¿A dónde vives tú? Y dice la Escritura que Él les dijo: vengan a ver dónde. Y fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con Él aquel día. Pero déjame decirte algo. No se quedaron solo aquel día, se quedaron para siempre con el Señor. Eso está increíble. Ellos se quedaron para siempre con el Señor. Él les invitó: ¿quieren conocer mi morada? Mi morada está por allá. ¿Sí les queda claro? ¿Quieren seguirme? Para que me puedan seguir, tienen que ir conmigo
para este lugar. Y ellos le dijeron, va, queremos ir a ese lugar. Queremos estar donde tú estás. Queremos pasar nuestras vidas en el lugar de tu presencia. Ahí queremos estar. Y entonces se fueron y nunca más se fueron de ahí. Solamente Judas Iscariote, de estos 12 llamados, fue el único que no completó esa tarea, pero porque estaba destinado en las profecías acerca de eso. Pero te quiero que entiendas algo. El Señor te está llamando. Amén. ¿Quieres ir a donde está Él? Yo quiero estar donde tú estás. Había una canción también que decía así. Yo quiero estar en la de Guatemala o algo así, ¿no? Ah, ¿ya no se la saben esa? Yo quiero estar donde tú estás, ¿no? En tu habitación por siempre, ¿se acuerdan? Llévame al lugar donde tú estás, etc. Esta mujer que estaba a los pies de Jesús, justamente estaba ahí. Quiero estar en ese lugar, Señor. Quiero estar donde tú moras. ¿Serás capaz de seguir al Señor a ese lugar, aunque no sea compatible con tu visión? Escucha bien lo que acabo de decir. Seguirás al Señor a donde Él mora, aun cuando no sea a donde tú quieres llegar. Porque tenemos que estimar la visión celestial de esa manera. Perder nuestra propia visión por obtener la que Él tiene. ¿Sabes que la visión del Señor permanece por los siglos de los siglos? Y nuestra visión es tan corta que se pierde en unos pocos años en nuestras vidas. Amén. No se trata de un lugar público. Termino con esto. No es en la gran asamblea donde logramos obtener esto. Mi oración en la mañana para ustedes fue esta. Señor, dame la palabra necesaria para edificar sus vidas. El Señor está plantando algo en nosotros para poder orientar nuestras vidas en ese sentido. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a abandonar eso con tal de seguirlo? Y el Señor habló un montón de cosas más. Todo el que me sigue tiene que saber que tiene que tomar su cruz todos los días de su vida y seguirme. Amén. Tenemos que abandonar. El Señor les dijo, hay muchas citas que no quedan claras para interpretarlas tan sencillo. Dice, el que ama más a padre, madre e hijos más que a mí, no es digno de mí. ¿Se acuerdan de ese texto? Y a veces es controversial, pero ¿cómo dices eso? Pero es totalmente cierto. Si tu papá, si tu mamá, si tus hijos, si tus nietos, si tu negocio, si tu coche, si tu casa, si tu tiempo, si tu reputación, si tu ministerio, si todas esas cosas están antes que el Señor, entonces no eres digno del Señor. Porque el Señor tiene que ser sobre todas las cosas. Y es curioso, cuando alineamos nuestras vidas en eso, entonces todas las cosas Dios nos bendice en ese sentido. Amén. Termino diciendo esto. Es en lo secreto, hermanos. Amén. Es en lo secreto. Es en lo íntimo. Es lo que tú hagas con esta palabra en tu relación íntima con el Señor. Lo que va a hacer la diferencia entre una cosa y otra. Amén. Me tocó predicar ayer allá en Iztapalapa. Hablamos del Salmo 103, ya lo hablamos aquí, pero fue otra versión, ¿no? Y tengo expectativas de preguntarles cómo nos fue hoy.
Porque les dije, hay que hacer esto en medio de la asamblea, ¿no? Porque tenemos que estar trabajando en eso, hermanos, en lo secreto, para que el Señor pueda recibir el fruto que le está esperando. Gracias, Señor, te damos esta mañana, tarde ya. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque hemos recibido de ti la revelación en lo general, en la gran asamblea, Señor. Pero también lo has hecho y deseas seguir haciéndolo, revelarnos tu presencia, Señor, tu carácter en lo íntimo. Señor, yo quiero rogarte algo especial por la vida de mis hermanos. Yo te ruego que no les dejes tranquilos, Señor, en su espíritu, para que traten estos asuntos en su vida íntima. Padre, que haya un fuego en sus corazones cuando se acerquen a ti y puedan, Padre, tratar esto, Señor, descubrir la revelación de tu visión, Señor, en ese lugar. Anímalos, Señor, estimúlalos, Señor. Padre, para ir a ese lugar, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Señor, y descúbrete a ellos, Señor, en ese lugar. Descúbrete, Señor, que el Shekinah, el verdadero Shekinah de Dios venga sobre de ellos. Señor, tu luz brille y traiga vida eterna, más allá de la religión, más allá de sus pensamientos y de sus intenciones. Padre, que toda esta semana la predicación, la oración, la alabanza, todo lo que se haga, Señor, esté alineado con la visión tuya, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.